Pregúntate algo, ¿para qué? ¿Por qué razón alguien como Bukele, que asegura haber acabado ya con las pandillas, está duplicando el ejército? ¿Por qué razón alguien como Bukele, que asegura haber acabado con las pandillas y que ahora se va a dedicar a la economía porque ya pacificó el país, está aumentando sistemáticamente la policía? Yo creo, y esta es una interpretación, que es porque Bukele está visorando el futuro y él sabe que cuando los aplausos terminen va a ser la hora de las botas militares. Miren, señores, es que no está tan lejos de la realidad. No está lejos de la realidad porque todos los, bueno, la mayoría de presidentes, digamos la mayoría de presidentes, y no lo quiero decir, pero los dictadores también, así como Ortega, Maduro, Castro en su tiempo, Putin, y bueno, y hay otros, y ustedes saben que de Corea del Norte, etcétera, etcétera, que estos señores invierten millones y billones en la defensa nacional. Pero defienden, ¿por qué? Porque ellos son los primeros que les pueden dar golpe de Estado. Y no quieren que les den golpe de Estado, por supuesto. O sea, suena feo, pero es la realidad. Y muy bien. Y aquí es donde voy a aprovechar porque nos vamos a ir a esta grafiquita de aquí y vamos a ver muy bien, va, entonces aquí tenemos, les voy a dar más o menos aquí, dice que esto es el aumento del presupuesto en defensa y de verdad este número, esto de aquí en donde está marcado con esto que está en amarillo, pues está resaltando que Defensa Nacional es uno de los que más tiene presupuesto y que más ha aumentado el presupuesto. Entonces, yo estuve averiguando y queda en el 7º lugar en los presupuestos, o sea, en prioridad, en el ranking. Pero bien, dice, aumento del presupuesto en defensa. El Tribunal de Servicio Civil en El Salvador es una entidad encargada de garantizar que las normas y principios del régimen de servicio civil sean cumplidos. Vamos a ver. Esto es con respecto a Tribunal de Servicio Civil porque es el que está... Es uno de los últimos, creo. Es uno de los últimos. Muy bien. En términos más específicos, su principal función es la protección de los derechos de los empleados públicos. Es el último. ¿Por qué está en último lugar? Y asegurar que los procesos de contratación, promoción, sanción y despido dentro de los servicios públicos se realicen de manera justa y conforme a la ley. Pero está en último lugar. O sea, los derechos de los ciudadanos están en último lugar. Funciones principales: resolver conflictos laborales, supervisar, número 2, supervisar concursos de plazas públicas, garantizar el cumplimiento de la ley de servicio civil. Pero digo, ¿por qué está en último lugar en cuanto a presupuesto? Y concluimos que el bajo presupuesto asignado al Tribunal del Servicio Civil puede explicarse por varias razones. Número 1, tamaño y alcance limitado. Número 2, requerimientos operativos modestos. Esto significa, aunque sus funciones son importantes, el tribunal no requiere de grandes infraestructuras, equipamientos o personal en comparación con instituciones que manejan áreas clave de la administración pública como obras públicas o justicia. Válido. Para mí, esto me suena válido. Luego tenemos número 3. Número 3, sí. Menor actividad diaria. Las demandas del Tribunal del Servicio Civil, al estar vinculadas a asuntos administrativos y laborales dentro del servicio público, probablemente implican un menor volumen de casos o menos demanda de recursos en comparación con otras entidades que enfrentan un alto volumen de solicitudes y demandas. Válido. En resumen, el Tribunal de Servicio Civil está en último lugar en términos de presupuesto debido a su naturaleza especializada y el alcance relativamente limitado de su actividad, lo que justifica una menor necesidad de recursos financieros en comparación con otras instituciones gubernamentales.
Muy bien. ¿Cómo afecta el aumento del gasto en defensa? El aumento del gasto en defensa puede tener diversas implicaciones en varias áreas de la sociedad y la economía de un país, en este caso específico, en El Salvador. El incremento de 52.933.769 dolarucos en el presupuesto de defensa nacional del 2024 a 2025, reflejado en este cuadro, indica que el gobierno ha decidido destinar más recursos a esta área. Y esto podría tener efectos positivos y negativos, dependiendo de cómo se gestione ese aumento. Posibles efectos del aumento en el gasto de defensa. Número 1. Seguridad y estabilidad nacional. Ok, mejora de capacidades militares y de seguridad. El incremento en el presupuesto de defensa puede permitir una mejor equipación de las Fuerzas Armadas. Ok. Modernización de equipo, más recursos para entrenamiento y operaciones, así como mayor capacidad de respuesta ante amenazas externas e internas. Luego tenemos lucha contra el crimen organizado. Me parece perfecto. En un país como El Salvador, donde la seguridad interna es un tema prioritario debido a las pandillas, que ya supuestamente ya no existen, y el crimen organizado, un aumento del gasto en defensa podría fortalecer las operaciones militares en colaboración con la policía y otras fuerzas de seguridad. Esto podría ayudar a combatir las pandillas y narcotráfico, mejorando la seguridad ciudadana. Fíjese que ayer alguien me estaba diciendo, les voy a contar, ¿por qué es que están contratando a tanto médico? Pero, ¿qué nos consta a nosotros que sean médicos? Podrían ser químicos, podrían ser laboratoristas, podrían ser personas que... Pero mire, estos ya son especulaciones ya demasiado vagas. Uy, demasiado vagas. Y por favor, no crea esto, pero nada más téngalo en mente. ¿Qué tal si no son doctores? ¿Qué tal si son personas que trabajan en laboratorio y se dedican a crear químicos? Químicos que cambian la actitud de las personas. Es posible. Mire, yo cuando me dijeron eso, me quedé así como que... O sea, ¿por qué demonios tenían que contratar a gente de Colombia y gente de Argentina? Y son estas personas que están más especializadas en un área que El Salvador no lo está. Ahora, El Salvador es un puente de narcotráfico. Pero bien, cabal, vamos a llevarle maicena. Bien dicho, madrina, bien dicho. Mire, es que la maicena está cara. Es que ahora ya, como no les dan atol con el dedo, pues se la tienen que dar directo en la nariz. Pero bien, vamos a ver. Vamos a ver cuáles son las implicaciones económicas y los efectos sociales. Implicaciones económicas, desviación de recursos. Con respecto al aumento, ¿verdad? Al aumentar significativamente el presupuesto de defensa, pueden reducirse los recursos disponibles para otras áreas críticas, como educación. Pero fíjese que educación está en primer lugar, de acuerdo a ellos. Salud pública, infraestructura. Aunque la inversión en seguridad es importante, un desbalance hacia el sector militar podría debilitar otros servicios públicos esenciales, lo que podría afectar negativamente el bienestar de la población. Un impacto en el déficit fiscal. Si el aumento en defensa no va acompañado con un incremento en los ingresos del Estado, podría aumentar el déficit fiscal o requerir endeudamiento adicional. Esto podría generar presiones fiscales a largo plazo, especialmente si la deuda pública crece de manera insostenible. Señoras y señores, damas y caballeros, estamos hablando de que hace poco Nayib Bukele nos estaba diciendo que ya no se iban a endeudar con presupuestos.
Y ahora esto nos está diciendo que una mayor inversión en defensa implicaría una deuda mayor y que nos vamos a endeudar con más préstamos. Entonces lo que nos estaba diciendo Nayib Bukele era pura paja. Muy bien, ahora número 4, relaciones internacionales. Influencia en la cooperación internacional. El aumento del gasto en defensa también podría influir en las relaciones internacionales del país, especialmente si se percibe que El Salvador está invirtiendo más en su capacidad militar. Esto puede fortalecer alianzas con países que priorizan la seguridad en la región, como Estados Unidos, en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Ajá. O generar preocupación en otros países, como Honduras, que vean este aumento con escepticismo. ¿Por qué con Honduras? Porque siempre hemos tenido un pleito con Honduras. O sea, bien que mal, ellos siempre se han estado peleando por las tierras que tenemos, ¿verdad? Por las pocas tierras. Ya nos huevearon una isla. Pero bien, aún así, los hermanos hondureños, a ustedes se respeta, a los que no se respeta son a los políticos, desgraciados. Muy bien, y consideraciones finales. El aumento del gasto en defensa en El Salvador podría mejorar la capacidad del Estado para abordar problemas de seguridad interna y crimen organizado. Ajá. Especialmente en un país con desafíos de violencia significativa. Sin embargo, ¡ay! También plantea preguntas sobre el costo de oportunidad, es decir, ¿qué sectores podrían verse afectados por la redistribución de recursos? Si no se maneja con cuidado, este aumento podría crear tensiones entre la necesidad de seguridad y el desarrollo social. Nayib Bukele ha dicho que ya no recurrirá a endeudamiento con respecto al presupuesto. Entonces, ¿por qué se habla de endeudamiento en este caso? Impacto en el déficit fiscal. Si el aumento en defensa no va acompañado de un incremento en los ingresos del Estado, podría aumentar el déficit fiscal. O sea, en otras palabras, hijos, se les va a subir los impuestos. O requerir endeudamiento adicional. Esto podría generar presiones fiscales a largo plazo, especialmente si la deuda pública crece de manera insostenible, que ya lo está, ya ha crecido. La afirmación de Nayib Bukele sobre no recurrir al endeudamiento en relación con el presupuesto significa que su gobierno, óigalo, o su dictadura se compromete a financiar sus gastos sin aumentar la deuda pública a través de nuevos préstamos o emisión de bonos. Sin embargo, esta es una promesa política que depende de ciertos factores clave relacionados con los ingresos del Estado y la capacidad fiscal para cubrir todos los gastos proyectados en el presupuesto. Pero ahora bien, viene la siguiente pregunta. ¿Por qué aún se habla de endeudamiento y déficit fiscal? Y la respuesta, incluso si el presidente ha declarado que no buscará más endeudamiento, hay razones por las que el tema del endeudamiento sigue siendo relevante en el análisis de cualquier presupuesto público. 2 puntos. Number 1. Realidad de los ingresos del Estado. Para evitar endeudamiento, el gobierno necesita asegurar que los ingresos fiscales provenientes de impuestos, aranceles, contribuciones, etcétera, sean suficientes para cubrir todos los gastos del presupuesto. Si los ingresos proyectados no son suficientes para cubrir el aumento del gasto, como el incremento significativo en defensa u otras áreas, el Estado podría enfrentar dificultades para cumplir con sus compromisos sin recurrir a financiamiento externo. Ahora, la ejecución del presupuesto. Un presupuesto es una proyección. Pero durante su ejecución pueden surgir desviaciones. Por ejemplo, los ingresos tributarios pueden no alcanzar las proyecciones esperadas debido a factores externos como una desaceleración económica o problemas en la recaudación de impuestos. En esos casos, para evitar cortes en áreas esenciales o aumento del déficit fiscal, el gobierno podría verse obligado a recurrir al endeudamiento. Definitivamente es que todo apunta a que se va a endeudar, a pesar de las promesas políticas iniciales. Muy bien, ahora tenemos un déficit fiscal existente. El déficit fiscal de fuentes de financiamiento alternativas.
Para cumplir con su promesa de no endeudarse, el gobierno de Bukele o la dictadura de Bukele tendría que encontrar otras fuentes de ingreso. Esto podría incluir reformas fiscales, aumentar la recaudación de impuestos o implementar nuevos impuestos, reducción de otros gastos, que no se ha hecho, hijos, se acaban de aprobar millones. Incremento de inversión extranjera. Ok, vamos a ver esto. Atraer más inversión que genere ingresos adicionales al Estado. Si estas fuentes no son suficientes o se retrasan en su implementación, se puede generar un desequilibrio presupuestario. Y ahora vamos con la conclusión, chamacones. Aunque el gobierno ha manifestado su intención de no recurrir al endeudamiento, el riesgo de déficit fiscal sigue siendo una posibilidad. Si los ingresos del Estado no crecen lo suficiente para cubrir el aumento del gasto, en este sentido, si el presupuesto no es balanceado adecuadamente, el gobierno podría enfrentar la presión de recurrir al endeudamiento a largo plazo, especialmente si necesita cubrir déficits o cumplir con el servicio de la deuda existente. Esto es lo que hace que el endeudamiento siga siendo un tema relevante en el análisis de finanza pública en El Salvador.